Bueno, muy buenos días para todos. Como les decía, estábamos esperando algunos minutos mientras se conectaban algunas personas más. En este momento ya tenemos 36 asistentes. Le doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Valentina Quiroga, soy analista de marketing y comunicaciones de la Cámara de Comercio Colombo-Británica Bridgetown, Colombia. Primero, les agradezco a todos por conectarse a esta sesión. Y espero de todo corazón que tanto ustedes como sus familias estén muy bien. Realmente lo que ha vivido Colombia y especialmente el suroccidente del país en estos días no es nada fácil, así que como les decía, de todo corazón espero que todos estén muy bien. Les doy la bienvenida a este webinar sobre financiación de proyectos sostenibles. Esta sesión hace parte de la agenda previa de nuestros premios Brigham Lazos a la Sostenibilidad 2026. Esta es una iniciativa que desde hace casi 20 años realizamos aquí en Brigham y busca reconocer los proyectos, empresas y líderes que trabajan por el medio ambiente, las comunidades y el desarrollo sostenible del país. Agradezco al Comité de Sostenibilidad de Bridgetown por ayudarnos a gestionar este espacio tan pero tan valioso y ponernos en contacto con nuestros speakers de hoy, Laura Santa y Germán Uribe. Laura es experta en finanzas sostenibles con más de 14 años de experiencia en gestión financiera y 7 años liderando la integración de factores ASG en el sistema financiero colombiano. Fue coordinadora del Grupo de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde participó en el desarrollo de la taxonomía verde de Colombia y lideró iniciativas sobre bonos temáticos y riesgos climáticos. Ella actualmente es asesora senior de Transforma, donde impulsa la acción climática y la conservación de la naturaleza en Latinoamérica y el sur global. Germán es consultor experto en gerencia pública y líder de ProACEP, desde donde impulsa alianzas público-privadas como obras por impuestos para generar impacto en territorios complejos en Colombia. Su experiencia se centra en la estructuración técnica de proyectos bajo metodologías de NP y SGR, buscando facilitar inversiones empresariales con impacto social, tangible y medible. Mil gracias a Germán y a Laura por participar en este espacio, por hacernos un espacio en su agenda para entregarnos esta información tan valiosa que nos van a dar hoy. Entonces, nada, Laura, Germán, les cedo la palabra. Gracias, Valentina. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes algunos de los resultados de una iniciativa que buscó profundizar estos asuntos en Colombia. Yo soy Laura Santa, como decía Valentina, soy asociada senior de finanzas climáticas en Transforma, que es un centro de pensamiento y acción que promueve acciones climáticas y de conservación de la naturaleza, creando sinergias entre diferentes actores y apoyándoles en la integración de consideraciones climáticas y de naturaleza en sus decisiones de negocio y financieras. Y es muy interesante ver tantas personas conectadas en este webinar sobre finanzas sostenibles, especialmente teniendo en cuenta las prioridades que hay en el mundo y pues por supuesto la prioridad que nos puso en Colombia el terremoto de la semana pasada. Pero creo que la razón por la que ustedes están conectados en este espacio obedece que la sostenibilidad es un asunto que llegó para quedarse y que ahora se está viendo incluso como una oportunidad también desde los negocios. Y esto se explica particularmente desde la naturaleza, que es donde voy a centrar mi presentación en esta mañana, porque la naturaleza nos ayuda a sustentar la vida y la economía también. Según un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, casi la mitad de la economía colombiana depende, por lo menos de manera moderada o muy alta, de la naturaleza. Y esto obedece a la dependencia que tenemos de ciertas actividades económicas, pero en realidad si consideráramos todo nivel de dependencia, este porcentaje podría ser muchísimo mayor. Y lo que es problemático aquí es que solamente el 0,3% de nuestro PIB es asignado a actividades de conservación, lo que nos pone de presente una brecha gigante que tenemos que empezar a movilizar no solamente desde el gobierno, sino también desde actores como ustedes, que son los que van a empezar a generar esas transformaciones productivas. Y esto es especialmente importante en un país como Colombia,
porque tiene una gran riqueza de naturaleza, pero también porque tenemos mayores exposiciones y mayores vulnerabilidades a estos riesgos. La cifra que les muestro abajo es una estimación que hace la CEPAL del porcentaje del PIB que se puede perder en los países de América Latina y el Caribe hacia el año 2030 por la pérdida en los servicios ecosistémicos, pérdida en servicios de polinización, de simplemente abastecimiento directo de los recursos de la naturaleza o de esos servicios de regulación climática, de temperatura, de los ciclos de nutrientes y otros procesos que se empiezan a ver interrumpidos y que van a tener un efecto bastante importante en la economía. Y de acuerdo con el análisis que hicimos desde Transforma y en una alianza estratégica con WWF, eh, entendimos que las entidades aún se están enfrentando a desafíos muy grandes para integrar la naturaleza en la gestión de sus riesgos. Particularmente, advertimos que el 84% de las entidades que analizamos, y ya les doy un poquito más de información de este estudio, no ha analizado cuál puede ser el efecto de las dependencias que tiene de la naturaleza o de los impactos que su negocio, perdón, genera en la naturaleza. La mayoría no tiene claro eso, qué efectos puede tener en sus negocios. El 69% no ha pasado a entender cuáles pueden ser los riesgos y las oportunidades que surgen de esta relación con la naturaleza. Y solamente el 11% de las juntas directivas manifestó contar con las capacidades para orientar la supervisión de estos riesgos en sus negocios, lo que nos puso de presente unos retos y unas barreras importantes que podíamos abordar desde la iniciativa de SECADI Macene. La iniciativa SECADI Macene es una iniciativa que surge con el apoyo del gobierno de Reino Unido y que lo que busca es romper algunas de estas barreras que veíamos que se estaban presentando en el mercado. Por un lado, una falta de capacidades técnicas institucionales para comprender esa relación de nuestros negocios con la naturaleza, pero también la ausencia de herramientas, metodologías y capacidades analíticas para poder entender esas relaciones. Y finalmente, una insuficiencia en la información disponible, por ejemplo, a través de los reportes de sostenibilidad para comprender cómo las inversiones o el financiamiento que hace el sistema financiero puede tener efectos también en los asuntos de naturaleza. Con estas barreras en mente, diseñamos en conjunto con WWF y Transforma una estrategia pedagógica que lo que buscará es fortalecer capacidades principalmente en el sistema financiero, y esto con el objetivo de que el sistema financiero empiece a integrar estas consideraciones al momento de otorgar un crédito, de generar un seguro o de diseñar un producto de inversión. Y al final lo que teníamos nosotros en mente como teoría del cambio es que el sistema financiero va a ser el apalancador de esas transformaciones que se van a dar en el sector productivo. Entonces necesitamos un sistema financiero robusto para que cuando ustedes se acerquen a él con sus necesidades, el sistema financiero esté en la capacidad de ofrecerles soluciones financieras que atiendan pues esas necesidades que ustedes tienen. Y planteamos esta estrategia con tres pilares. Uno en el que buscábamos instalar capacidades en diferentes niveles de la organización. Un segundo elemento de la estrategia que nos permitía comprender en dónde estábamos, diseñar una línea base para entender qué tan avanzado estaba el sistema financiero en entender la naturaleza. Y un último pilar que nos permitió acompañar a cuatro entidades y acelerarlas en sus capacidades para integrar la naturaleza en su negocio. Todo esto teniendo de presente un componente transversal que es el componente de género y de inclusión como pilares transversales de esta estrategia. Lo que pretendíamos con esta iniciativa y esta estrategia es dos resultados principalmente. Por un lado, lograr que cada vez más entidades eh, sí, realizaran divulgaciones asociadas a clima y a naturaleza de mejor calidad, pero sobre todo que estas entidades estuvieran con capacidades fortalecidas para poder adoptar un marco que nos genera recomendaciones para integrar la naturaleza, pero sobre todo que estas capacidades les permitan tomar decisiones de financiación y de inversión más efectivas, decisiones en las que les acompañen a ustedes a fortalecer también la resiliencia de sus negocios ante la vulnerabilidad
que presenta el cambio climático y la naturaleza, pero sobre todo también que les permita a ustedes aprovechar pues, las oportunidades que estas transformaciones generan. Y por eso en el largo plazo, lo que creemos que todo este esquema va a llevar es a tener menos emisiones de gases de efecto invernadero porque vamos a lograr estas transformaciones y unos resultados más positivos para la naturaleza. Les voy a hablar de tres hitos principales. Si bien para nosotros es muy importante comunicar estos hitos, lo que quiero que se lleven de aquí es que Transforme WWF desarrollaron capacidades que están volcadas en herramientas, en material de capacitación y en diferentes insumos que ustedes pueden utilizar también para fortalecer sus procesos y que esto también les ayude a acercarse eh, a una financiación sostenible que puede en algunos casos tener condiciones diferenciales y favorables para ustedes. Este primerito, y muy alineado con los tres pilares estratégicos que les conté, es el haber podido desarrollar unas capacidades accionables. Desde la iniciativa SECAD y MACENE no nos esforzamos por entregar productos y simplemente hacer capacitaciones, sino que nos esforzamos por desarrollar unas metodologías que nos garantizaran que nuestra audiencia estaba apropiando el conocimiento. Y en este sentido, bueno, van a ver ustedes algunos entrecomillados en la presentación, que es de ustedes, por supuesto, con las experiencias de las entidades que acompañamos y cómo de verdad les ayudaron a generar transformaciones. Entonces, por ejemplo, creamos un curso virtual que está diseñado para diferentes niveles de la organización, que le permite a los estudiantes entender cuál es la relación de la naturaleza con las actividades económicas, particularmente con el sistema financiero también, y entender cómo es que las rutas de impacto y dependencia de la naturaleza pueden traducirse en riesgos para los negocios. Recibimos más de 800 participantes y la mayoría de ellos afirmaron que el curso les permitió integrar la naturaleza en sus conversaciones. Y las áreas que participaron en el curso son una muestra de que está diseñado para una amplia audiencia dentro de las organizaciones. Pero complementamos este esfuerzo también con unos ejercicios prácticos en donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de ponerse camisetas de diferentes personas al interior de su organización y a través de un juego de roles comprender cómo pueden tomar decisiones a partir de los análisis de la naturaleza. Logramos dejar capacidades en más de 140 participantes, de más de 70 entidades, tanto del sector productivo como del sector financiero, y desarrollamos unas metodologías que son muy interesantes para equipos técnicos, para equipos directivos y para juntas directivas con enfoques pues totalmente diferenciales desde los roles que cada uno puede tener. El segundo hito que quiero compartirles es la generación de evidencia sobre las brechas de gestión y divulgación de la naturaleza. Aquí también diseñamos una herramienta totalmente extrapolable. Ustedes seguro conocen, bueno, y si no les cuento que la Andy desarrolló también una herramienta para evaluar el nivel de madurez de las empresas frente a la naturaleza. Nosotros tomamos algunos de esos elementos y diseñamos un cuestionario muy sencillo de 28 preguntas que no solamente le da herramientas a las entidades para saber en dónde se encuentran dentro de las prácticas que hay en el sistema, sino que también les ayuda a entender cómo apalancarse en todo ese terreno ganado con los temas climáticos, que fue primero en la agenda nacional, para poder avanzar también en los asuntos de naturaleza. Es así que desarrollamos este reporte. Al final les voy a compartir un QR para que puedan entrar y consultar estos análisis. Perdón, porque si bien analizamos principalmente el sistema financiero y qué tan lejos o cerca estaba del marco de buenas prácticas de naturaleza, las conclusiones, recomendaciones para el cierre de brechas que surgieron son totalmente pertinentes para otras audiencias más allá del sistema financiero, porque el marco de buenas prácticas termina siendo el mismo. Entonces, primero hicimos un análisis para el cambio climático, que es lo que ustedes ven aquí en pantalla, que analizamos 50 entidades, estas sí, tanto del sector real como del sector financiero. Lo que vemos es que Colombia se está moviendo y está avanzando en la adopción de estas prácticas y les voy a compartir al final también un QR en donde van a poder entrar a una plataforma
donde van a poder analizar estas brechas y entender un poquito mejor esas recomendaciones. Y además construimos esta línea base especialmente para naturaleza y especialmente para el sistema financiero, pero como les decía, con recomendaciones que son escalables a otro tipo de entidades. Y finalmente, el tercer hito que alcanzamos con esta iniciativa es que logramos acelerar la integración de las recomendaciones del marco. Y aquí, nuevamente, para ustedes, lo que desarrollamos son unas metodologías de acompañamiento, en donde logramos partir de unos análisis diagnósticos del punto en el que se encuentran las entidades y desarrollarles una ruta de adopción del marco eh, inicial de 8 meses, en donde las entidades pueden participar de esfuerzos de capacitación, de talleres de co-construcción, en donde instalamos capacidades no solo en los equipos de sostenibilidad, sino también en los equipos de negocio y de riesgos, para que entre todos pues integren la naturaleza definitivamente en sus consideraciones. Como parte de este esfuerzo, acompañamos a 4 entidades financieras, algunas, la verdad que de todas las industrias posibles, de seguros, de bancos, microfinancieras, asset managers, y acompañamos a una entidad que nos abrió una puerta al sector energético, al sector de infraestructura, al sector agro, para entender también la complejidad de este tipo de negocios y cómo terminan transmitiendo riesgos también al sistema financiero. Resultado de estos acompañamientos, desarrollamos hojas de ruta pertinentes para cada una de las entidades. En este caso, desarrollamos 93 recomendaciones técnicas para las 4 entidades y la metodología estuvo basada en sesiones de talleres que iban dejando capacidades instaladas en las entidades que nos acompañaron. Como se dieron cuenta, la iniciativa Secadimacene es una iniciativa que nació para habilitarles a ustedes un entorno de financiación que pueda escuchar las necesidades que tiene el sector productivo para transformar sus negocios. Si bien nuestro trabajo fue directamente con las entidades financieras, esto necesariamente redunda en el sector productivo y lo que queríamos era alistar un poco el terreno para sus necesidades. Y por eso las herramientas que desarrollamos también son pertinentes para el sector productivo y los mensajes sobre todo pues son muy, muy, muy pertinentes para ustedes. El primero que queremos dejarles desde la iniciativa es que las transformaciones productivas empiezan con líderes que toman mejores decisiones y se anticipan a riesgos y oportunidades. Particularmente con la naturaleza, en Colombia vimos que el sector productivo por supuesto esto con el acompañamiento de la ANDI ha sido muy proactivo para empezar a integrar estos asuntos y ha sido el sector productivo el que ha movilizado al sistema financiero en estos temas. Entonces, esos liderazgos que se empiezan a dar en los sectores son muy valiosos para avanzar. La naturaleza parece muy compleja, pero cuando empezamos a avanzar nos damos cuenta que cada paso que tomamos con la información que tenemos es pertinente para fortalecer la resiliencia de nuestros negocios. Y sobre todo, crear redes como esta que Brigham les pone a disposición también es súper importante porque la verdad es que la naturaleza es compleja, pero en la medida en que entre pares podemos acompañar estos procesos, aprender unos de otros y construir en algunas oportunidades también soluciones conjuntas, pues estas agendas se van a movilizar mucho más fácil. El segundo mensaje que queremos dejarles es que si bien el sector productivo está mucho más avanzado en naturaleza que el sector financiero, lo que vemos es que el sector financiero está avanzando y el objetivo principal es acompañar estas transformaciones. Ya hay entidades financieras que tienen metas asociadas a colocación con resultados positivos para la naturaleza, entre otros, por lo que la presión que ustedes generen desde la demanda de este tipo de productos también va a ayudar a que el sistema financiero vea las oportunidades asociadas, acompañarles a ustedes en sus transformaciones. Todavía el sistema financiero está madurando para tener alternativas
favorables relacionadas con la naturaleza. No en todos los casos hay mejores tasas o mejores condiciones para este tipo de financiaciones, pero es algo que está madurando en el mercado y en la medida en que el sistema vea estas oportunidades, pues seguro ustedes también van a encontrar una mejor oferta de servicios con condiciones diferenciales. Y el tercer mensaje que queremos dejarles es que la gestión de la naturaleza es un punto de partida, pero que tiene resultados económicos. Integrar la naturaleza y como se está entendiendo ahora en la evolución de este término, no es un asunto de filantropía, no es un asunto de responsabilidad únicamente, es un asunto de gestión de riesgos y oportunidades, por lo que su integración lo que busca es mejorar los resultados del negocio, hacer el negocio más competitivo, más resiliente y en la medida en que comprendemos mejor nuestra relación con la naturaleza y cómo esto genera riesgos, también podemos entender cómo convertir estos riesgos en oportunidades de diferenciales competitivos, por ejemplo, para nuestros negocios. Les dejo en este QR lo que ven también a la derecha, algunos enlaces de interés para que puedan acceder a la plataforma. De pronto alguno de sus negocios fue evaluado para el reporte de brechas climáticas, entonces allí van a poder encontrar esa información. También les dejamos el enlace a la página web con los recursos que estamos dejando a su disposición. Y por supuesto, si quieren continuar estas conversaciones, si les interesa saber cómo pueden usar las herramientas que dejamos a disposición o cómo pueden moverse una milla más adelante en estos asuntos, felices de leerlos y de concretar cualquier espacio que pueda ser de utilidad para ustedes para avanzar en estas agendas. Nos pueden escribir al correo finanzasclimáticas@transforma.global, tal cual así como lo ven, y pues estaremos habilitando esas conversaciones. Creo que la sección de preguntas va al final, pero pues feliz de que puedan tener. Muchas gracias, Valentina. Gracias, muchas gracias, Laura, por esa presentación. Y sí, como decía Laura, hacia el cierre de la sesión tendremos el espacio de preguntas y respuestas. La idea es que nos dejen sus preguntas en el chat y tanto Laura como Germán las responderán en ese momento. Em, entonces, ahora Germán Uribe nos hablará del mecanismo de obras por impuestos con enfoque en proyectos ambientales. Entonces, nada, Germán, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias Valentina, Laura, por este espacio y a todos los que están asistiendo para dedicarle, digamos, un rato a pensar en soluciones alternativas a vincular la naturaleza en toda nuestra cotidianidad. Entonces, me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, Germán, ya te Gracias. vemos la pantalla. Vale, perfecto. Entonces, bueno, yo voy a contarles de un proyecto que denominamos Work for Taxes, un proyecto que busca desbloquear la inversión privada en inversiones en el sector ambiental, específicamente la línea de pago por servicios ambientales y el fortalecimiento y promoción de negocios verdes y sostenibles. ¿Por qué Work for Taxes? Work for Taxes es una respuesta a dos frustraciones que tienen las empresas en Colombia y es la primera es que eh, bueno, todos creo que nos pasa, no nos gusta pagar impuestos, por eso se llaman así, son una imposición, un acuerdo, digamos, social para hacer una redistribución de la riqueza. Y a pesar que no nos gusta, pues lo hacemos, es un compromiso con la sociedad, pero cuando le entregamos esos recursos al Estado, resulta que funciona como una caja negra que no terminamos de entender cómo ejecutar esos recursos. Entonces, Work for Taxes, con el apoyo de Partnership for the Forest y el Departamento de Desarrollo de la Mancomunidad Británica, el FCO, buscó a Antioquia para plantearse estrategias que nos permitieran lograr movilizar nuevos recursos hacia estas inversiones con sensibilidad climática. Entonces, un poco de contexto para todos los que están aquí. Obras por impuestos es un mecanismo alternativo de pagar impuestos en Colombia con toda la tragedia derivada del sismo que ocurrió el 10 de agosto, pues digo, se ha vuelto un tema que se ha hablado mucho, pero pues la idea es contarles aquí sobre las generalidades, cómo funciona en este momento y cómo podemos convertir eso en una oportunidad para vincularnos también sea financiando recursos con este objetivo
o bien sea postulando, digamos, nuestras iniciativas para que logremos este acceso a financiación. Entonces, como les decía, en Colombia hay dos modalidades, básicamente una administrada por el gobierno nacional que permite pagar hasta el 50% de renta de forma alternativa. Alternativa me refiero a la ejecución de proyectos de inversión pública. Este es un mecanismo que se creó en 2016 en el marco de todo el bloque normativo para facilitar la participación del sector privado en la construcción de una paz estable y duradera. Entonces, digamos que el ámbito territorial de obras por impuestos nacional está limitado en las zonas más afectadas del conflicto armado, que incluyen 344 municipios AMAC y dentro de esos 177 municipios que tienen un plan de desarrollo con enfoque territorial. En el mapa ustedes los pueden ver, son los municipios azules, son los municipios PEDET que tienen un PEDET y los municipios AMAC son los azules más los naranjas que ven en el mapa. El gobierno saliente nacional hizo una modificación al mecanismo para poder incluir los municipios amazónicos de menos de 85.000 habitantes con el Germán, fin de lograr. Señora. discúlpame. Es que las personas en el chat están diciendo que la presentación está borrosa. Yo también estoy aquí verificando y se ve un poco borrosa. Si te parece bien, tanto tú como Laura podemos apagar cámaras. Así tal vez la conexión Perfecto. mejora un poco y se ve mejor la presentación. Ahorita que hicimos las Listo. pruebas se veía muy bien. No sé qué estará pasando en este momento. O no sé si puedas de pronto ajustar algo en tu conexión para que se vea mejor, Germán. Aquí estoy supuestamente con buena conexión, pero si no se supera en un minuto, Valentina, te propondría que cambiemos y proyectes tú y hablamos para que sea más fácil. ¿Te parece? Bueno, a ver, veamos aquí. Ahí Dale, debería. si quieres hagamos eso, Germán. Ya estoy aquí Listo. abriendo tu presentación y ya comparto. No te preocupes. Perfecto. Listo, Germán, porfa, ¿me confirmas en qué página En la estabas? siguiente diapositiva, en la segunda. Pues. Listo. Ah, Bueno, perfecto. Listo. Entonces les estábamos súper. contando en el mapa de Colombia, allá que se ve bien. Entonces, el mapa entonces tiene tres convenciones. Los municipios azules son los municipios que tienen un PEDET. Los municipios naranjas son los que aparecen aquí, que son los municipios catalogados como zonas más afectadas del conflicto armado. Y el gobierno anterior incluyó los municipios amazónicos de menos de 85.000 habitantes para poder ejecutar mecanismos como obras por impuestos. Es importante también contarles, y esto digamos que va a evolucionar muy rápido con la cuestión de la emergencia y todas las estrategias que están proponiendo desde el sector privado, contarles que Bogotá, Ibagué, Cartagena y recientemente Cali tienen mecanismos propios de obras por impuestos. ¿Esto qué permite? Permite que los contribuyentes que están ubicados en estas grandes ciudades no solamente lleven su impuesto de renta a las zonas más afectadas por el conflicto armado, sino que busquen nuevas formas de aliarse con el sector público para ejecutar de forma eficiente inversión pública y que esto sea reconocido como un pago de impuestos. En la línea ambiental hay que tener en cuenta, digamos, a manera de contexto, que las obras por impuestos en Colombia se pueden ejecutar a través de dos modalidades. Una fiducia, que es iniciación de impuestos, es la modalidad en la que en lugar de entregarle la DIAN, constituye un patrimonio autónomo con destino a la ejecución de un proyecto de inversión de obras por impuestos, o la modalidad convenio, en la que suscribo un convenio con la entidad nacional competente, para el caso que nos ocupa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con los territorios donde pretende ejecutar una obra por impuestos, que pues son las corporaciones autónomas regionales y los gobiernos locales. Ejecuto un proyecto y a cambio recibo un título de renovación del territorio. En este caso se llaman TRTs, que son títulos con los cuales se puede pagar impuesto de renta y complementarios. Son títulos valor, esto es importante, entonces son títulos que los puedo utilizar el contribuyente que originó el proyecto o se los puede vender en el mercado a un tercero. Entonces, de esa forma, lo que va a pasar es que están cambiando
el pago de impuestos por inversiones en ventajas competitivas asociadas con la sensibilidad climática en diferentes actividades económicas. Dos cosas antes de pasar a la siguiente presentación. Se pueden unir varios contribuyentes para hacer obras por impuestos. Eso quiere decir que podemos hacer una especie de, digamos, olla común o vaca, digamos que está muy famoso por estos días, con el fin de generar un impacto ambiental asociado al impuesto de renta. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ya entrando en materia, contándoles sobre la iniciativa financiada por el gobierno británico en Colombia, les contábamos que en Colombia pues está Proacep, que es una empresa que tiene 10 años de existencia trabajando en la construcción de nuevas formas de alianzas público-privadas. Llevamos más de 100 millones de dólares movilizados a través del mecanismo en 28 proyectos en 9 departamentos. Con el apoyo de Partnership for the Forest, estamos ejecutando este proyecto de Work for Taxes que nos permite entonces traer recursos, apoyo técnico y visibilidad a la línea ambiental con el objetivo de lograr que los bosques en pie cambien su rol económico en Colombia. Entonces, importante para tener en cuenta, si las personas que están acá son contribuyentes, están interesados en vincularse a una obra por impuestos, pues tienen que ser contribuyentes responsables de impuesto de renta, tener ingresos superiores a 33.610 VTs, que es equivalente a 1.760 millones de pesos, y que los proyectos que se pretendan financiar no superen el 30% del patrimonio contable. Ese 30%, como lo mencionaba ahorita, se pueden unir diferentes contribuyentes. No importa dónde esté ubicada su actividad económica, pueden ejecutar obras por impuestos previa autorización con el gobierno nacional. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Valentina, por favor. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la teoría de cambio? ¿Qué es lo que busca resolver obras por impuestos? Superar las fricciones que hay hoy en día para ejecutar un proyecto ambiental usando el impuesto de renta a través de este pago alternativo que habilita Colombia. Entonces, ¿cuáles son las fricciones asociadas a dificultades en la estructuración de proyectos? Digamos que no es un tema de general conocimiento, entonces busca superar esa barrera. Hay baja claridad sobre cómo se aplica la línea ambiental en obras por impuestos. Para que ustedes tengan un dato, son más de 400 proyectos que han movilizado algo más de 4.2 billones de pesos de inversión en obras por impuestos en 10 años de existencia, pero no llegamos ni siquiera a 10 proyectos de la línea ambiental. Hay, digamos, retos asociados con la articulación de gobiernos territoriales, entidad nacional competente, autoridades ambientales, y todo eso se cobija en lo que, pues, digamos, buscamos superar en espacios como este, que es una baja visibilidad y conocimiento de la línea ambiental en obras por impuestos. Entonces, ¿qué es lo que busca el proyecto de PROACEP con Partnership for the Forest? Cerrar estas brechas con el fin de que esa fricción se libere y empecemos a movilizar de forma significativa recursos asociados a la promoción de pagos por servicios ambientales y negocios verdes y sostenibles. Entonces, el primer objetivo y este espacio, entre otros, pues nos da, digamos, pie a generar estas acciones, es socializar el mecanismo ambiental entre las empresas y actores territoriales, buscar promover acompañamiento técnico especializado con miras a que se generen proyectos hechos a la medida, proyectos que de verdad resuelvan los problemas que tienen los contribuyentes que están interesados en financiar pagos por servicios ambientales, y desarrollar prácticas, guías y herramientas que hagan que cada vez más se necesite menos la participación de la cooperación, sino que sea más orgánico, digamos, la presentación de proyectos de obras por impuestos en la línea ambiental. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. A manera de cómo funciona el ecosistema que estamos creando. ProAntioquia es un aliado regional que nos ayudaba a priorizar y a generar buenas prácticas asociadas a las mesas de obras por impuestos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como les conté, es un socio institucional, es la entidad nacional competente que define los criterios, aprueba los proyectos y logra, digamos, promover decisiones para poder, digamos, superar barreras regulatorias.
Palladium es el supervisor del proyecto, que es una consultora global que ejecuta Partnership for the Forest, que es el programa sobre el cual estamos alojados, teniendo en cuenta que Partnership for the Forest financia, digamos, toda la ejecución del programa, y ProACEP es el ejecutor del proyecto, quien tiene, digamos, la capacidad de idoneidad para presentar proyectos y acompañar a los contribuyentes, como lo hemos mencionado en el transcurso de la presentación. Vamos a la siguiente, por favor. Ya entrando en materia sobre cuál es el alcance y la posibilidad de obras por impuestos, les mencioné dos líneas de inversión que están habilitadas en el sector ambiente. La primera es pagos por servicios ambientales. Como todos sabemos acá, son incentivos económicos para que personas particulares o comunidades busquen proteger, conservar y restaurar ecosistemas estratégicos con una contraprestación económica, que son negocios digamos, que se suscriben entre privados para poder lograr acceder y proteger cuatro tipos de servicios asociados al medio ambiente. Entonces, el primero es el de calidad y regulación hídrica. Nosotros tenemos un ejercicio para, digamos, en el que acompañamos una empresa del sector energía con la que se está haciendo una protección de una cuenca hídrica que está en el área de influencia a través de 71 predios privados que están hoy en día, empiezan a recibir durante 5 años un pago por servicios ambientales y van a tener un acompañamiento para generar producción de cacao sostenible. El segundo ejemplo o línea de inversión de los PCAs es la de conservación de la biodiversidad, que nos permite entonces hacer inversiones en predios privados para la preservación de hábitat con especies endémicas que estén amenazadas o que tengan alguna condición de migración y sus ecosistemas estén amenazados también. El tercer caso son los proyectos de reducción de captura de gases de efecto invernadero, que nos permiten entonces o buscan mejorar coberturas vegetales, lograr captura de carbono y así la mitigación al cambio climático. En este caso, hemos trabajado con empresas del sector hidrocarburos que han apoyado a productores pecuarios en sus zonas de influencia para poder digamos, para poder mitigar esos efectos asociados a la captura, generar estrategias más efectivas asociadas a la captura de carbono. Por último, los servicios culturales y recreativos asociados a todo el patrimonio inmaterial que tenemos asociadas con comunidades étnicas minoritarias. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la segunda línea, esto es un legado de la COP16 en Colombia. El gobierno saliente que entregó el pasado 6 de agosto hizo una innovación en el marco de obras con impuestos, generando una nueva línea en el sector ambiental, que fue la de promoción y fortalecimiento de los negocios verdes y sostenibles, que son aquellas actividades económicas que generan un impacto ambiental neto positivo. Entonces, digamos que aquí el universo de proyectos se ejecuta, digamos, de forma más grande asociada a diferentes tipos o eslabones de la economía. Entonces, a través de esta línea de obras por impuestos se puede promover la economía circular, se puede hacer adquisición de maquinaria y equipos que permitan generar producción sostenible, entonces reduciendo los impactos ambientales, producción agropecuaria sostenible, que busca entonces generar modelos que integren la productividad, la conservación y el bienestar social, entonces restauración productiva. Y por último, la producción con sistemas agroforestales. Todas estas líneas vamos, son apoyadas en el marco del proyecto de Work for Taxes para desbloquear la inversión privada en líneas ambientales. Y una cosa importante es que Obras por Impuestos permite hacer una mixtura de todas estas líneas. Entonces, digamos que los contribuyentes han privilegiado proyectos que contemplen líneas de negocios verdes y de pagos por servicios ambientales, pensando en que los pagos por servicios ambientales tienen que tener una fuente de sostenibilidad y la vemos muy asociada a negocios verdes. Para que cuando el pago económico por la provisión de un servicio ecosistémico desaparezca, se terminan los contratos, pues digamos hay un incentivo para mantener esos servicios, esos servicios ecosistémicos disponibles. Entonces, ahí la expectativa es que los negocios verdes fortalecidos
y promovidos por el mecanismo pues, ayuden a mantener esa estrategia de conservar servicios sistémicos produciendo valores también económicos para los beneficiarios. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, digamos, aquí ya para empezar a cerrar, en 5 minutos que me quedan, ¿por qué vincularse a obras por impuestos? Digamos que la optimización tributaria siempre es una estrategia que manejan todas las empresas, no solamente en Colombia, sino en todos los países. Entonces aquí lo que va a pasar es que hay una optimización tributaria a través del canje de obligaciones tributarias por inversiones asociadas al medio ambiente. Ya lo pusimos acá, las 2 líneas de pagos por servicios ambientales y negocios verdes, destinando hasta el 50% de renta en proyectos de impacto que pueden complementar entonces estrategias asociadas a todo el marco ESG de las compañías. Entonces, básicamente, la oportunidad que hay acá es cambiar la obligación fiscal por una inversión en ventajas competitivas, generando un mejor entorno operacional. Eh, Estas estrategias, y creo que lo han visto todos, digamos, con las diferentes conversaciones que ha tenido el país, pues ayudan a entender y mejorar la reputación corporativa, son habilitantes de mercados, digamos, en el caso en el que las actividades económicas dependan de algún mercado extranjero, permite construir alianzas y conversaciones territoriales asociadas a una gobernanza de los recursos naturales y complementa y potencia los compromisos de sostenibilidad a través de acciones definidas en un proyecto que, pues, como lo vemos, tiene unas líneas definidas, unos resultados, eh, digamos, concretos. Por último, Work for Taxes lo que permite a través de los diferentes factores que presentamos acá es que las compañías que se vinculen tengan acompañamiento tanto de PROACEP como de el Ministerio de Ambiente, de Partnership for the Forest, de Pro Antioquia, que somos entidades que hemos venido trabajando en el marco de obras por impuestos para promover estas líneas y lograr, digamos, que el ingreso al mecanismo sea sin fricciones. ¿Eso qué significa? El acompañamiento técnico, pero también el 100% de financiación a la hora de estructurar un proyecto y vincularlo dentro del mecanismo con miras a cumplir este objetivo de movilizar recursos frescos para la lucha contra la deforestación en Colombia. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ya a manera de cierre, y para dejar el espacio de preguntas abiertas, ¿qué deben hacer las empresas que estén interesadas? Entonces, lo primero, pues, es identificar si cumplen con los 3 requisitos, ingresos de más de 1.760 millones de pesos en el año anterior, ser responsables de impuesto de renta y a partir de ahí, entonces, poder definir junto con Proacef y el programa si su proyecto quiere beneficiar zonas afectadas por el conflicto armado, municipios amazónicos, qué tipo de objetivos ambientales están buscando. A partir de ahí, con miras a superar las fricciones que mencionamos en el mecanismo de obras por impuestos, pues la idea es construir proyectos que nosotros denominamos que son trajes hechos a la medida, porque son proyectos que tienen que solucionar esas expectativas ambientales. Entonces, comparte la información para poder definir las zonas de ubicación, el monto de renta que se busca canalizar a través del mecanismo de obras por impuestos, prioridades ambientales y de entorno, para tomar, digamos, entonces ya cartas en el asunto y acompañarlos en todo el ejercicio de viabilidad, formulación y viabilidad de un proyecto en el que esperamos contar pues, con la participación activa del Ministerio de Ambiente, pero también de las autoridades ambientales según aplique. Si eso tiene viabilidad a la luz de los requisitos ambientales y la política ambiental, entonces pasamos a la suscripción de un memorando de entendimiento entre las empresas y PROACEP para poder continuar con todo el proyecto y la expectativa es que los proyectos estén vinculados a más tardar en agosto del próximo año para que los contribuyentes puedan tener no solamente acompañamiento, sino 100% autonomía a la hora de ejecutar estas obras por impuestos. Este es el último titular que les quiero compartir, es que las obras por impuestos se ejecutan 100% en el marco del derecho privado. Eso quiere decir que son recursos públicos ejecutados con la agilidad y con los estándares de calidad que el sector privado le puede poner a este tipo de inversiones. Yo creo que podríamos dejar hasta ahí. Más información que se encuentra en la presentación y podríamos abrir el espacio para preguntas si está de acuerdo.
Súper, muchas gracias, Germán y Laura. Sí, en este momento podemos iniciar con el espacio de preguntas y respuestas. Y pues después de este pequeño espacio desde Pridgem les tenemos una invitación muy especial, entonces los invito a quedarse en la sesión para poder conocer un poco más sobre los premios Lazos y de qué maneras las empresas y personas naturales pueden vincularse a este espacio que, como les decía al comienzo, se viene desarrollando hace ya casi 20 años desde la Cámara. Entonces el chat está abierto para sus preguntas. Em, digamos, bueno, varios están preguntando si se compartirá la grabación, si se compartirá la presentación, sí, todo este material se compartirá posteriormente en sus correos. Em, Aquí Rosa Patricia León nos pregunta, ¿las universidades que funcionan como ESAL y tienen régimen tributario especial, RTE, podrían aplicar a horas por impuestos? Rosa, muchas gracias por la pregunta. Como bien lo mencionas, el régimen especial, digamos, significa que no generan utilidades, en consecuencia no tienen impuesto de renta a cargo. Entonces, digamos que como promotores de un proyecto de obras por impuestos no pueden participar. Sin embargo, sí pueden convertirse en vehículos para que contribuyentes en otros sectores de la sociedad puedan canalizar esos impuestos en estrategias de esta naturaleza. Perfecto, gracias, Germán. Mm, Pregunta, creo que esta pregunta de Aura Martínez fue mientras tú estabas hablando realizando tu presentación, Germán, y pregunta si las entidades públicas pueden participar. Aura, sí señora, pueden participar las entidades públicas haciendo estructuración de proyectos, originando proyectos. Entonces, te doy ejemplos. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía formuló un proyecto que es el que les contaba yo de captura de carbono en el marco de su plan de acción, lo postuló al banco y a partir de ahí hicieron una alianza con una empresa del sector petrolero, quienes destinaron su impuesto de renta a más de 3.000 millones de pesos para poder trabajar en reconversión productiva de sistemas ganaderos sostenibles. Entonces, en ese sentido, las entidades públicas pueden participar formulando proyectos. Es importante tener en cuenta que los recursos vienen de los contribuyentes que cumplen con las condiciones del mecanismo, como lo mencionamos acá, y sobre esa, digamos, cooperación público-privada se pueden concretar las inversiones en el mecanismo. Perfecto, gracias, Aquí. Germán. Preguntan, ¿cómo suscribimos Ecosiembra? Pregunta, ¿cómo suscribimos proyectos basados en naturaleza para que las empresas que cumplen requisitos puedan hacer las inversiones en obras por impuestos? Listo. Entonces, para el equipo de Ecosiembra, digamos, la iniciativa o los proyectos de obras por impuestos tienen que circular, hacer todo el trámite que está definido en un manual operativo. Aquí, en términos muy prácticos, para responderles, los proyectos se formulan bajo estándares de planeación nacional, metodología MGA, atendiendo a todos los lineamientos de los PSAs y los negocios verdes del Ministerio de Ambiente. Se presentan a la Agencia de Renovación del Territorio, quienes administran el Banco de Obras por Impuestos. A partir de ahí se pasa por una revisión técnica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y si el proyecto logra pasar esa revisión técnica de forma positiva, finalmente lo revisa el DNP, que es el Departamento Nacional de Prevención, para hacer un control posterior de viabilidad. Con eso en mente o con esos procesos cumplidos en su totalidad, lo que pasa es que el proyecto queda publicado en el Banco de Obras por Impuestos para la modalidad de convenio. Los proyectos se pueden vincular durante todo el año y se puede manifestar interés por parte de los contribuyentes entre febrero corrijo, marzo de todos los años y agosto de todos los años. Entonces hay dos ventanas de ingreso de los proyectos en las que los contribuyentes manifiestan interés y a partir de ahí se firma un convenio con el Ministerio de Ambiente para poder ejecutar sus proyectos. Súper, Germán, muchas gracias. Si quieres, Helen, que tienes la mano arriba,
Voy a habilitar tu micrófono para que puedas realizar la pregunta y ya continúo leyendo las preguntas que seguían en el chat. Entonces, Helen, ya tienes habilitado el uso del micrófono. Si quieres, enciéndelo para que puedas realizar tu pregunta. Hola, buenos días para todos. Germán, bueno, muchísimas gracias por la presentación y socialización del mecanismo. Yo trabajo con Confenalco Antioquia y nosotros tenemos una plataforma de obras por impuestos, pues como con las empresas afiliadas a la caja. La idea sería poder sumar esfuerzos y que las empresas nuestras pudiesen llegarse a vincular con lo que están haciendo ustedes. No sé si tengas un espacio después en el que podamos hacer Zoom a la conversación. Y dos, recientemente ProAntioquia y pues a partir de lo sucedido con el sismo, está planteando que los mecanismos y los recursos de obras por impuestos tengan un capítulo especial a lo que ellos han denominado RESI, que es reconstrucción por impuestos. ¿Cómo crees vos que pudiese impactar esto, el mecanismo, en las condiciones actuales y en los territorios actuales? Vale, perfecto. Con muchísimo gusto, Helen. Hablamos a instancias de Valentina. Si quieres, quedamos en contacto los dos. Con muchísimo gusto te ayudamos. Efectivamente, ProAntioquia ha sido uno de los líderes en promover innovación en la inversión pública. Tienen una mesa de obras con impuestos que funciona de forma muy eficiente y RESI, que como lo han denominado, es una propuesta que se le está haciendo al gobierno nacional para imprimir agilidad en la reconstrucción de todas las zonas afectadas por el sismo. Entonces, en este momento está en manos del gobierno nacional tomar una determinación cómo decide reglamentar, si es en el marco de la emergencia, a través de decretos con fuerza de ley, habilitar una modalidad de esta naturaleza o que, digamos, sería la expectativa de hacerlo para temas ambientales o si buscan hacerlo una reforma más profunda, porque el mecanismo de impuestos originalmente se creó a través de una ley, habría que hacer un trámite legislativo. Entonces, digamos que en esta coyuntura en la que están apareciendo una cantidad de ideas, en la que se busca agilizar la inversión pública para la reconstrucción sin poner en riesgo las finanzas públicas, obras por impuestos y reconstrucción por impuestos ha sido pues una idea que está tomando mucha fuerza. Ahí es importante tener en cuenta que por ahora, digamos, hay que esperar la expedición de las normas. Se está planteando que haya una ampliación territorial, no solamente hacerlo en zonas afectadas por el conflicto armado y municipios amazónicos, sino incluir con algún criterio diferencial los municipios afectados por el sismo. Pues digamos que esa conversación se está teniendo en este momento, Vanessa, y hay que seguir monitoreándola. Entonces, aquí había una pregunta, Valentina, te ayudo, si las personas naturales pueden participar en Work for Taxes. Las personas naturales sí pueden participar en obras por impuestos, o sea, hablo desde la generalidad, tienen que tener las condiciones que mencioné al principio, los ingresos y ser responsables de renta. Pueden vincularse, si así lo determinan, para pagar impuesto de renta a través de inversiones ambientales de esta naturaleza. De hecho, nosotros ya estamos acompañando a la primera persona natural que con sus impuestos está por entregar una dotación de mobiliario escolar en un municipio afectado por el conflicto armado. Súper, muchas gracias, hermano. Y sí, yo tengo el correo de Helen, entonces los puedo poner en contacto a ambos. Mm, Aquí hay una pregunta de Jorge. Lo que pasa es que hay una parte que no te entiendo muy bien, Jorge, y creo que es una pregunta tanto para Laura como para Germán. Y es, tengo un proyecto de reforestación en la cuenca alta del río en el Cauca. La idea es desarrollarlo con las comunidades ahí es donde me pierdo, Jorge, donde consigo los términos de referencia para aplicar a los recursos. No sé si quieras explicarnos, Jorge, esta parte, luego de comunidades, ¿a qué te refieres? Em, y puedo habilitar tu micrófono. Así que después levantar la mano para poder encontrarte dentro de la sesión, Jorge. Si Jorge todavía está por ahí, no sé. Listo, Jorge. Entonces voy a habilitarte. Listo, ya puedes encender tu micrófono para que puedas realizar bien la pregunta para Laura y para Germán. Hola Valentina, ¿me escuchas? Hola, Jorge, sí, ahí te escuchamos. Adelante. Vale, muchas gracias Valentina, Laura, Germán.
El tema es el siguiente. Mira, yo tengo una empresa de consultoría y trabajo a nivel nacional. Resulta que nosotros pues vivimos en Cali y tuvimos afectaciones por el sismo. Y en estos momentos yo, pues hace unos 3 meses me había venido a vivir a la finca y he estado como haciendo recorridos y evidencio hay mucha deforestación en la zona, en la vereda donde queda mi finca. Y hablando con el presidente y las personas de la Junta de Acción Comunal me planteaban en una reunión la semana pasada que a ellos les gustaría hacer algún proceso de reforestación en la cuenca de este río. Entonces yo les dije, yo voy a empezar a verificar qué oportunidades podemos tener y a plantear el proyecto. ¿Qué significa AIDE? Área de influencia directa. Entonces yo estoy desarrollando el proyecto ya lo estoy escribiendo y esto lo haría directamente con los propietarios de los predios que quedan a las orillas del río donde se pretende reforestar. Yo quiero saber si hay unos términos de referencia para elaborar estos documentos y dónde se radica, cuál es el procedimiento. Eso es básicamente. Bueno, para el caso de obras por impuestos, Jorge, digamos que todos los estándares técnicos, metodológicos y normativos están publicados en la página de la Agencia de Renovación del Territorio. En el caso de Work for Taxes, pues la expectativa es poder vincular a los contribuyentes primero, digamos, identificando sus necesidades ambientales y sobre eso entonces lograr vínculos con el sector privado y el sector, digamos, en torno a sus operaciones. Entonces, porque los contribuyentes lo que están haciendo es aportando recursos frescos para poder suscribir negocios, pagos por servicios ambientales y promover negocios verdes y sostenibles. Entonces, digamos que en términos generales, la invitación es consultar el manual operativo de obras por impuestos que lo administra la Agencia de Renovación del Territorio. Los proyectos se formulan como proyectos de inversión pública y sobre eso, pues, uno puede buscar, digamos, la tarea es buscar contribuyentes que estén con la capacidad y disposición de hacer intervenciones ambientales en esas áreas que mencionas. Ahí de pronto Laura puede dar desde su perspectiva otra respuesta. No, pues como el proyecto de Secadimacén en realidad ya cerró, digamos, el acompañamiento técnico, que es como lo único que podíamos tal vez ofrecerte, no está activo en este momento. Entonces yo creo que principalmente a través de este mecanismo de obras por impuestos, como Germán te estaba respondiendo. Listo, muchas gracias, Germán y Laura. Vamos a realizar algunas preguntas más de las del chat y ya pasamos con las dos personas que tienen la mano arriba. Entonces, Rosa pregunta, ¿cómo las universidades pueden convertirse en vehículos para este proceso? ¿Podrías dar un ejemplo? Creo refiriéndose a horas por impuestos, Germán. Perfecto, muchas gracias, Rosa. Como les mencioné en la presentación, todas las obras por impuestos se ejecutan en el marco del régimen jurídico aplicable a los contribuyentes. Eso significa que estamos de principio a fin ejecutando proyectos públicos con contratación privada. Entonces, los contribuyentes tienen un objetivo eh, o una metodología que sí les exige el mecanismo, que es hacer procesos competitivos. No obstante, digamos que las universidades resultan un aliado muy interesante a la hora de poder tener aliados de ejecución. Entonces, con Work for Taxes lo que hasta donde podemos llegar es a la formulación y vinculación de los proyectos y ya le corresponde al contribuyente interesado desarrollar sus procesos de contratación de forma autónoma e independiente en la que puede privilegiar o darle alguna consideración a que las universidades que participen de previa idoneidad y competencia pues puedan tener, digamos, más asignaciones a la hora de participar en un proceso competitivo, más asignación de puntajes. Súper, muchas gracias, Germán. Edwin Sánchez pregunta, ¿cuál es el alcance de las cláusulas resolutorias en la adjudicación de tierras para que una comunidad beneficiaria de tierras pueda ser beneficiaria de un proyecto de obras por impuestos? Perfecto. Entonces, miren, hay una cosa, Jorge, y nos lo presentaba el Ministerio de Ambiente cuando tuvimos la construcción de un proyecto. Esta es la cara amable del Estado, o busca ser la cara más amable porque privilegia el bien común que el bien particular. Entonces, no hay restricciones, o como se ha interpretado desde el Ministerio de Ambiente, es que independientemente de la vinculación jurídica con los inmuebles
que tengan los contribuyentes, todos deberían ser sujetos de poder suscribir pagos por servicios ambientales. Entonces, la adjudicación de tierras pues define unas formas, una vinculación de estas personas con esos nuevos territorios y eso los habilita completamente para suscribir pagos por servicios, contratos de pagos por servicios ambientales con contribuyentes que así lo determinen. Una cosa importante es que el acompañamiento que hace PROACEP y Partnership for the Forest en la estructuración de los proyectos es que todos esos documentos técnicos, metodológicos y financieros cumplan a la luz de los requisitos del mecanismo. Entonces, digamos que la expectativa es que el acompañamiento sea integral para, como lo he dicho antes, evitar fricciones a la hora de participar en un ejercicio de movilización de recursos. Si les parece, en la presentación está mi información de contacto. De todas maneras, acá la voy a dejar en el chat para que todos se sientan en libertad de escribirme. Vemos que estamos muy contentos desde Partnership for the Forest y por hacer promover estas conversaciones, sobre todo ahorita que el tema está tomando mucha fuerza, pero y nos va a ayudar a reencauzar, pues nos obligó a reencauzar la actividad, pero el tema ambiental y todas las acciones que podamos hacer para mejorar la resiliencia climática y la adaptación y la producción sostenible, creemos que debe mantenerse dentro de las prioridades. Entonces, si te parece, Valentina, a manera de complemento, voy a dejar en el chat mi información de contacto para que me escriban, simplemente me informan que nos conocimos en este espacio y con mucho gusto uno a uno profundizamos las respuestas. Sí, súper, Germán. Muchas gracias. Listo. Laura realizó una pregunta. Si quieres, Laura, veo aquí una pregunta tuya en el chat. Te doy la palabra para que puedas decirlo a través del micrófono, que tienes la mano levantada. Ya tienes habilitado el uso del micrófono, entonces puedes abrirlo para poder realizar tu pregunta. Gracias, Valentina. Buen día, Germán. Buen día, Laura. Mi pregunta es similar a la pregunta que hizo Rosa hace un momento en cuanto a las universidades. ¿Cuál es el rol que podrían cumplir las universidades? Sin embargo, yo estoy en representación de una organización que se llama Lógica y es una organización que se dedica a la investigación y desarrollo en términos de tal vez estructuración y ejecución de proyectos, pero enfocados en temas logísticos, en temas de sostenibilidad, en temas de competitividad a muy grandes rasgos. Pero si una organización como Lógica quisiera incursionar o participar de alguna manera en este tema de Work for Taxes, ¿cuál creen que podría ser el valor que podría agregar Lógica en este mecanismo, en este tema? Claro que sí, bueno, mira, yo creo que desde el aspecto de tener nuevas conversaciones, poder conversar con todos el ecosistema, digamos, de la cadena de valor a la que ustedes le ofrecen servicios, promoviendo, digamos, el conocimiento de este tipo de estrategias, ya es una ganancia importante. Como vemos a un actor como Lógica, que es una empresa, pues, digamos, de reconocida y unidad en todos estos aspectos que mencionas, pues puede ser un contribuyente que esté interesado, ¿sí? Usando su propio impuesto de renta para vincularse a inversiones de esta naturaleza o buscando entonces, como lo mencionamos, canalizar impuestos de diferentes contribuyentes para que puedan entonces aportar a una estrategia común. Entonces, digamos que usando el ejemplo de lo que está pasando con toda la solidaridad del terremoto, estos objetivos ambientales no solamente afectan a una empresa, afectan a un ecosistema y a todos los que vivimos en torno a él. Entonces, uno podría hacer una priorización de zonas estratégicas con algún carácter asociado a los servicios ecosistémicos que mencionamos y sobre eso entonces construir gobernanza para que el impuesto de renta, como lo decimos nosotros, se convierta en una inversión en ventajas competitivas, tanto para Lógica como para sus aliados. Ok, gracias, Germán. Igual pues yo creo que voy a tomar tus datos de contacto y te escribo para de pronto entender un poco más y ver pues si existe alguna oportunidad de alianza o algo similar. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Germán. Buen día. Listo, súper. Muchas gracias, Laura, por tu pregunta y a ti, Germán, por responder. Veo tres preguntas más en el chat, así como a grosso modo. También hay una persona que menciona, Germán, que le gustaría hablar contigo en otro espacio.
Entonces, igual, Germán ya compartió sus datos de contacto a través del chat. Luego se les enviará la presentación donde también están estos datos para que lo tengan en cuenta y como decía Germán, se sientan libres de contactarlo. Entonces vamos con esas tres preguntas y cerramos con la pregunta de Daniel Carreño que tiene la mano levantada. Gerencia, no sé el nombre de esta persona, pregunta, ¿qué pasos debemos seguir para que los residuos de transformación de residuos orgánicos logren recursos en estas líneas presentadas? Perfecto, muchísimas gracias. Pues básicamente es, digamos, buscar un contribuyente, o si son ustedes mismos, que puedan privilegiar el pago de impuestos a través de esta modalidad. Podemos hacer una sesión de trabajo uno a uno con ustedes y con el programa de Work for Taxes para ver si cumplen con las condiciones del proyecto y las zonas de influencia que nos permite obras por impuestos. A partir de ahí, lo que vamos a hacer es, vamos a generar un perfil de proyecto, lo validamos con la entidad nacional competente y si ese perfil de proyecto hace sentido bajo la normativa y procedimientos del mecanismo, pues van a poder contar con el apoyo de Work for Taxes y eso significa entonces 100% de financiación por parte del gobierno británico del proceso de estructuración del proyecto. Es decir, las empresas que decidan participar en una iniciativa de esta naturaleza van a poder, vamos a contar con este acompañamiento técnico auspiciado por el gobierno británico con miras a cumplir esta teoría de cambio. Perfecto, Digamos que gracias, Germán. desde Dale, Laura, CKD dale. como veían, nosotros no acompañamos la estructuración de financiación directamente, pero sí los preparamos para poder responder a las necesidades de esos financiadores en cuanto a reporte de información, gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, etcétera. Entonces, pues como les digo, la iniciativa ya finalizó, pero están todas las capacidades y las herramientas para acompañarlos en ese proceso, si así lo consideran. Listo, muchas gracias, Laura y Germán. Felipe Daza de Socol Flores pregunta, ¿cómo funcionaría el PSA para sectores productivos que no están ubicados en PEDET o no aplica? Vale, en el momento, por ahora, digamos que hay una excepción del mecanismo para proyectos que no están ubicados en PDD o MAC. Si benefician directamente un municipio PDD o MAC, podría hacerse uso de una excepción dentro del mecanismo. Esto ha pasado solamente 3 veces en un universo de más de 400 proyectos, entonces, digamos que por ahora consideramos que no es el camino más expedito para vincular proyectos. Entonces, la invitación es privilegiar, digamos, el uso de las normas o las reglas del juego como están ahorita, que es beneficiando municipios en PDA y SOMAC y amazónicos de menos de 85.000 habitantes. Listo, gracias, Germán. Hace un rato Jimmy Valencia nos preguntaba si aplican proyectos agroproductivos con asociaciones campesinas. Paulo Pulgarín, quien de hecho también participó en la estructuración de esta sesión, responde que sí aplica. Y posteriormente David Tirado, uniéndose como a esta pregunta, nos dice, tenemos una asociación de mujeres campesinas con un proyecto acuícola y agricultura integrado y estructurado con reuso de agua, en la que usamos 1 litro de agua por cada 3 kilogramos de producto, proteína vegetal más legumbres, paneles solares para el consumo energético y un sistema innovador e interesante. Frente a esto, pues como mencionaba Paulo, si aplican este tipo de proyectos. No sé si Germán quiera ampliar algo respecto a esta pregunta o a esto que plantean David y Jimmy. David y Jimmy, sí, digamos la respuesta corta sí se puede. La expectativa en World for Taxes es hacer proyectos hechos a la medida, entendidos como proyectos que van a tener financiación por parte de los contribuyentes que cumplen con las condiciones requeridas para proyectos de esta naturaleza. Y ese es un poco digamos, la teoría de cambio de superar esas fricciones a la hora de vincular recursos al mecanismo. Y por eso está World for Taxes apoyado por Partnership Photoforest. Tenemos 3 años, ya vamos en el primer año para ejecutar proyectos de esta naturaleza. Y sobre eso, pues digamos que la idea de este tipo de espacios es promover y dejar esas inquietudes para que ojalá lleguen muchísimos proyectos y contribuyentes a buscar alianzas y generen también, usen, digamos, todas las medidas de
de debido reporte, porque esto necesita sostenibilidad y necesita trazabilidad. Listo, Germán, muchas gracias. Cerramos las preguntas del chat con la pregunta de Luz Marina y luego vamos con Daniel. Entonces, Luz. Personas recicladas que recogen la materia prima y personas cuidadores que elaboran y que participan en el proceso. Valentina, yo tuve aquí un problema con mi conexión y te escuché muy mal. ¿Será que me puedes repetir? No sé si la pregunta era para mí o es para Laura. Creo que esta pregunta es para ti. Si digamos el mecanismo de obras por impuestos está abierto para este tipo de proyectos, y claro que sí, Germán, ya te repito la pregunta. ¿Puedo participar con mi proyecto Cofiarte? Transformamos residuos de café como la borra y queremos transformar 3 toneladas mensuales en nuestro departamento. Tenemos como aliados las cafeterías, las personas recicladoras que recogen la materia prima y personas cuidadoras que elaboran y participan en el proceso. Esa es la pregunta de Luz Marina, Germán. Luz Marina, sí, señora, se puede como un proyecto de economía circular. Hay que tener en cuenta las restricciones territoriales que tiene el mecanismo. Tenemos que privilegiar actividades en zonas afectadas por el conflicto armado, que son los municipios OMAC y los municipios que tienen un PDF. O también se puede ejecutar en los municipios amazónicos de menos de 85.000 habitantes. Súper, muchas gracias, Germán. Igual para este tipo de proyectos como el que plantea Luz Marina y en general seguramente para los proyectos que tienen muchas de las personas presentes, como les decía ahorita desde Bridgeham les vamos a realizar una invitación y a explicarles un poco de qué se tratan nuestros premios gracias a la sostenibilidad. Cerramos esta sección de preguntas con la pregunta de Daniel Carreño. Ya no mentiras. Teoría, habilité tu micrófono, pero ya me dejó habilitarlo, Daniel. Entonces, ya puedes abrir tu micrófono para que realices la pregunta. Estoy diciendo que mi conexión no está tan buena. No sé si me escucharon y si Daniel me escuchaste, ya puedes habilitar tu micrófono para realizar tu pregunta. Valentina, me parece que todavía lo tiene bloqueado, pero no sé. Será, no me permite habilitar. Bueno, no sé qué pasó con Daniel. Eh, si les parece bien, vamos con el espacio de Bricham y si Daniel sigues por ahí, nos puedes dejar la pregunta en el chat en cuanto vuelvas a la sesión o recuperes tu conexión. Entonces, nada, en ese momento doy paso a Alejandra Bernal, subdirectora comercial de Bricham. Como les decía, ella tiene una invitación muy especial para todos ustedes. Entonces, Aleja, te cedo la palabra. Mil gracias, Laura, mil gracias por el espacio, también por la conversación. A todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por conectarse en estos espacios que desde la Cámara estamos promoviendo en el marco de nuestros premios Lazos a la Sostenibilidad. Entonces, sin más, les voy a compartir pantalla. Por favor, confirmen si se van. Entonces, les contamos un poco y de manera muy general qué son nuestros premios Lazos. Nuestros premios Lazos son un espacio que tenemos desde hace ya 18 años. Este año es nuestra versión número 19. En el marco de nuestros premios, nosotros desde este espacio buscamos celebrar y reconocer las buenas prácticas que existen en sostenibilidad en el país, todo lo que componen los componentes ESG actualmente,
A lo largo de estas ediciones y en las últimas 3 ediciones tuvimos más de 800 postulaciones de proyectos a lo largo de todo el país y tuvimos más de 50 ganadores dentro de las categorías que en un momento les voy a presentar. Algunas categorías de estas se dividen entre grandes, pequeñas y medianas empresas y así como también personas naturales. Dentro de las empresas que hemos tenido como ganadoras, hemos tenido organizaciones como Casa Luque, Falabella, Bavaria, Compañía Nacional de Chocolates, Postobón, y este es un trabajo que hemos venido articulando hace ya varios años junto con el apoyo institucional de la Embajada Británica. Lo que nosotros buscamos con estos premios es básicamente visibilizar, aprender y conectar. Buscamos que las personas tengan la oportunidad de visibilizar esas iniciativas que están haciendo desde sus territorios, desde sus organizaciones y cómo estas iniciativas están ayudando al desarrollo sostenible del país. También este año estamos generando espacios que buscamos también donde los participantes puedan acceder a conversaciones de alto nivel, donde puedan intercambiar ideas con líderes del sector y pues apalancar y ayudar también a sus proyectos y estas dudas y dolores que pueden generarse a través también como de estos espacios que estamos generando el día de hoy, donde puedan tener esas conversaciones de cara pues a lo que quieren realizar con el propósito pues de que estos proyectos tengan una trazabilidad y puedan generarse un poquito más en el tiempo. Y por último, buscamos lo que es conectar. Aquí pues buscamos generar un espacio y una red de networking donde todos nuestros finalistas y participantes del evento puedan conectar de manera general con empresarios de alto nivel, así como también con todo el ecosistema de sostenibilidad que se genera actualmente en el país. Esto pues en alianza de la embajada, de nuestros patrocinadores y asimismo de las distintas organizaciones que hacen parte de nuestro comité de sostenibilidad, que pues es uno de los artífices que nos permite estar el día de hoy con ustedes. Estos son algunos de los reconocimientos, algunos de los comentarios, perdón, de algunos de los ganadores que hemos tenido en versiones anteriores. Tenemos acá a Shambhala, que ganó Líder Social Ambiental en el 2025, así como también Paola Carmona con una organización que se llama IWAN en Ingeniería, que ganó Gestión de Talento Humano en el año también pasado. Este año, a diferencia de nuestras versiones anteriores, nosotros generamos un espacio en el que se tenían los premios y adicional a eso generábamos una agenda académica donde a lo largo del día generábamos charlas, paneles sobre temáticas específicas que giraban en torno al tema de la sostenibilidad. Este año estamos pensando crear mesas de trabajo de alto nivel donde vamos a tener 6 temáticas principales y dentro de estas 6 temáticas vamos a tener enfoques específicos como es el tema de temática como financiación para la sostenibilidad, gestión de comunidades, monitoreo de evaluación, gestión de cadena de valor y riesgos y oportunidades climáticas. Dentro de estas mesas vamos a contar con un experto quien va a liderar la mesa y la conversación y alrededor de la mesa vamos a generar una serie de preguntas y conversaciones con el propósito de generar un documento que permita también tener una trazabilidad de lo que nosotros estamos buscando hacer. Parte también del propósito como Cámara es generar esta transferencia de conocimientos en distintos espacios que nosotros desde la Cámara brindamos y pues darle también un mayor valor a las personas que participan actualmente de nuestros premios. Este año tenemos estas 9 categorías, desde acción por el clima hasta líder social ambiental. Estas categorías, algunas de ellas las dividimos en grandes empresas y pequeñas y medianas, porque sabemos que el impacto y los recursos que puede tener una gran empresa son muy distintos a los que tiene una pequeña y mediana empresa, pero pues generan un impacto y generan una visibilidad frente a lo que realizan. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos pues estas 9 categorías, algunas de ellas se subdividen y otras no. ¿Cuáles son los requisitos para que puedan postularse a estas iniciativas? Son básicamente 2 principales. La primera es que la organización debe tener, el proyecto que quiera postular la organización debe tener mínimo 1 año de ejecución. Eso con el propósito de que podamos tener toda la trazabilidad del asunto, poder tener todos los resultados, indicadores y demás. Asimismo, que la empresa, la ONG o la persona natural que quiera postular su proyecto debe estar legalmente constituida en Colombia. Digamos que hemos tenido organizaciones que de pronto su casa matriz es en otro país o tienen presencia en otro país, pero legalmente deben también estar constituidos en Colombia, porque lo que queremos es eso, poder darle prioridad al país y pues generar esa visibilidad. Y la otra es que el proyecto puede ser postulado máximo a 3 categorías. Algo importante también, de pronto algunas de las personas que están conectadas en este webinar en este momento, en versiones anteriores se daba un aporte económico en tipo donación para los premios, para la postulación a grandes empresas. Este año no.
todas las entidades, grandes, pequeñas, medianas, la postulación es 100% gratuita, entonces para que eso también lo tengan muy presente. Y este es como también el espacio, pues vale al igual que las presentaciones de nuestros otros dos speakers, también va a compartir esta información para que ustedes la tengan a la mano. Tenemos una convocatoria, la landing está abierta hasta el próximo 13 de septiembre. En este espacio es una landing, ustedes simplemente tienen que crear un usuario, crean su perfil y ahí van haciendo todo el tema de la convocatoria de su postulación. No es necesario que hagan la postulación de inmediato, la página guarda la información de manera automática. Sabemos que las postulaciones a veces requieren de pronto un poco más de tiempo para conseguir toda la documentación, entonces no hay ningún inconveniente, pueden dejar eso cerrado, vuelven, ingresan a la página con su usuario y clave y pueden seguir y completar la postulación. Las postulaciones van a estar hasta el próximo 13 de septiembre. Las postulaciones van a estar abiertas hasta el próximo 13 de septiembre a la medianoche. Y como tal es nuestra línea de tiempo. Como les mencionamos, pues las postulaciones actualmente están abiertas, se abrieron desde el 17 de julio. Nuestro pensado era cerrar las postulaciones este domingo 23 de agosto, pero también entendiendo todo lo que sucedió en el marco pues, de esta emergencia en el suroccidente del país. Nosotros hemos decidido ampliar la convocatoria hasta el próximo 13 de septiembre. Entonces, la idea es que no es como la línea, también se les va a compartir la información. Una vez se comuniquen los finalistas, también abrimos un espacio para que la comunidad de los finalistas haga votaciones online, eso también para temas de desempate que en muchas ocasiones ha ocurrido. Y pues cabe aclarar que nuestros premios son auditados por nuestro auditor que es BDO. Aquí pues, es como simplemente la línea oficial de Bridgechamp en nuestro WhatsApp y el correo electrónico de la persona en mi equipo que está al pendiente de todo lo que son las postulaciones. La invitación es que las personas que están acá participando de este webinar, si no conocen de este espacio y de esta oportunidad, puedan presentar sus proyectos, puedan presentar sus iniciativas. El evento va a realizarse el 1 de diciembre durante todo el día, a partir de las 8 de la mañana. Vamos a tener las mesas de trabajo desde las 8 de la mañana hasta mediodía. Luego vamos a tener un almuerzo exclusivo para finalistas y luego en la jornada de la tarde vamos a tener ya lo que es las premiaciones, acompañados también de unas charlas puntuales con algunos speakers y también unos paneles puntuales que queremos tratar. La invitación también es entidades que también estén interesadas en patrocinar nuestro evento. También tenemos unos paquetes de patrocinio disponibles para que puedan tener de pronto una visibilidad de marca o experiencias de marca en dado caso que también lo quieran y les interese. Entonces, pues nada, mil gracias por el espacio, Vale, a todos ustedes también por acompañarnos y pues esta información, la verdad, es muy valiosa. En Bridgechamp ya llevo 4 años liderando los premios y le hemos encontrado un valor muy chévere y algo muy significativo para las organizaciones que se postulan y pues en parte también es el propósito de nosotros de poder seguir fortaleciendo pues estos lazos colombo-británicos a través de esos espacios enfocados en temas de sostenibilidad. Gracias, Aleja. No sé si ahí me oyen, mi conexión estuvo regular. Pero nada, mil gracias a Germán y a Laura por su tiempo, por la experiencia y por la información que nos brindaron a todos hoy. Es sumamente valioso haberlos tenido aquí, a todos los asistentes también. Esperamos contar con su presencia nuevamente en otra ocasión, que hayan disfrutado de este espacio y obviamente invitadísimos a postularse a los premios Lazos, a vincularse también con estas experiencias de marca que mencionaba Aleja y posteriormente a asistir al evento que, como decía Aleja, este año evoluciona y va a tener diferentes actividades, diferentes espacios de muchísimo interés.